Pues sobre las principales conclusiones de este informe sobre el panorama educativo de la OSD vamos a hablar con José Saturnino García, que es el director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, según estos datos, España ha mejorado su nivel educativo en los últimos años. Hay más gente con titulación obligatoria. ¿A qué se debe esta mejoría? Bueno, la mejoría tiene varios elementos. Uno de ellos que yo creo que no debemos olvidar es que la crisis que se desencadena a partir de la gran recesión de 2008, pues perjudica especialmente al empleo de baja cualificación. Así que una salida que tenían antes los jóvenes sin títulos, que era la construcción, pues eso ha desaparecido en buena medida. No hay una burbuja como la que había antes, así que la medida que la gente joven le es mucho más difícil encontrar un trabajo sin un título educativo, pues la gente ha seguido estudiando más, ¿no? Y luego también, por otro lado, hay cambios institucionales, pues ha habido una nueva modalidad de estudios que es la FP básica, que a efectos internacionales se considera como secundaria superior, es decir, entra en las estadísticas de bachillerato y de ciclo medio de formación profesional, igual que en otros países. Y se han dado también facilidades para que la gente que acabase los ciclos medios de formación profesional prosiguiese sus estudios en los ciclos superiores de formación profesional, haciendo más atractiva así la FP media, ¿no? Y luego, por otro lado, yo me gustaría también insistir mucho, porque esto es algo que genera mucha confusión, que cuando se han dado los datos de educación superior, incluye tanto a los universitarios como a los ciclos superiores de FP, que son aproximadamente un 20% de los estudiantes o titulados de educación superior. Porque muchas veces la gente piensa que la FP no es educación superior y desde la ley orgánica general de educación se considera también como educación superior. Tenemos menos gente que hace años solo con la titulación obligatoria, pero es que es casi el doble, más del doble en algunas cuestiones, por ejemplo, con respecto a la OSD. ¿Por qué sigue fallando el sistema en esta cuestión? ¿Por qué hay tantos jóvenes que se quedan ahí en la ESO? Claro, hay que tener en cuenta que las edades que se están registrando son 25-34 años, lo que quiere decir que es gente que acabó hace aproximadamente unos 10 años, justo es el momento crítico que les estaba comentando de cuando estalla la burbuja de la construcción y de cuando se producen estos cambios institucionales que facilitan que la gente prosiga sus estudios. Entonces, lo que necesitamos, digamos, para ver estos cambios a los que yo me refería es otro indicador, que es el abandono educativo temprano, que ese es para la población entre 18 y 24 años, y ahí España es de los países de la Unión Europea que más ha mejorado en estos años. Hemos pasado de andar por encima del 30% en la primera mitad, bueno, hacia el 2005-2008, antes de la gran recesión, y ahora estamos por debajo ya del 15% y en Canarias incluso hemos llegado ya al 11%. Estamos a nivel de Alemania, para que nos hagamos una idea. Sí, hay otro dato que es más positivo, que es ese aumento del número de personas en esta franja de edad que tienen titulación superior. Hemos pasado del 34 al 49% en los últimos años y estamos ligeramente por encima de la media europea, de la media de los países de la OSD. ¿Cómo se explica este choque de datos? Por un lado, estamos por encima de la media con gente que solo tiene titulación obligatoria, pero también a su vez por encima de la media de gente que tiene títulos superiores. Sí, esto, como me refería antes, tiene dos patas. Tiene una pata que es la que antes teníamos un mercado de trabajo con más capacidad de absorción de gente sin títulos que ahora, por lo cual a la gente le traía menos a cuenta en términos económicos seguir estudiando. Y luego tiene otra pata, y esto es algo que se entiende poco desde España, pero cuando uno tiene la perspectiva internacional, pues debe tener muy presente, y es que España es de los países, hasta que ha habido estos cambios normativos, de los países donde era más difícil proseguir los estudios desde un punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque en España, si la gente no tenía la ESO, no podía seguir estudiando ni bachillerato ni ciclos medios de formación profesional. Es decir, teníamos una normativa que prohibía que la gente siguiese estudiando una vez que acababa su etapa obligatoria. Mientras que en otros países, para proseguir los estudios, no se exige ningún requisito académico de la educación obligatoria. Esto no quiere decir que una persona que no ha conseguido unos mínimos pueda ir a donde quiera, pero sí que el sistema tenía una vía arreglada y formal donde una persona, después de 10 años, obviamente algo habrá aprendido y según lo que haya aprendido, podía proseguir sus estudios. Entonces, como en España teníamos un sistema, por decirlo sencillo, en blanco y negro, o sea que había gente
que si tenía el título podía proseguir estudiando y otra que sin el título no, pues esto hacía que precisamente esa zona media, que es la más sensible a que la gente tenga el título de la ESO y prosiga sus estudios, pues se lo habíamos dificultado institucionalmente. Entonces, con estos cambios que me refería antes, ¿no? con la FP básica, con la facilidad para pasar de los ciclos medios a los ciclos superiores, pues eso ha cambiado y la prueba notoria es cómo ha aumentado la gente matriculada en formación profesional, que es quizás el mayor cambio en la última década y lo que explica la importante bajada que hemos tenido en abandono educativo, tanto en España como en Canarias, es la gran expansión que está conociendo la formación profesional, tanto media como superior. Entre la autonomía que tiene más titulados superiores, que es el País Vasco, y la ciudad autónoma que tiene menos, que es Ceuta, hay 31 puntos de diferencia, un 56% frente a un 25%. El estudio señala que hay importantísimas diferencias en cuanto a la formación en función de dónde se nazca y se viva. Sí, aquí tenemos, digamos, es algo que es desagradable porque parece que sale a la voluntad de la gente, pero que hay que tener también muy presente, que es la inercia histórica, ¿no? Cuando uno mira los resultados educativos que hay hoy en día en España, ve que hay como un norte y un sur, un norte donde estaría País Vasco, pero también regiones pobres como Castilla y León, digo pobres en PIB per cápita, que tienen buenos indicadores educativos, y luego un sur, Andalucía, Extremadura, Canarias, que tenemos indicadores educativos tradicionalmente peores, aunque ya digo que en Canarias la última década hemos mejorado muchísimo. Y si uno va remontando en la historia, uno puede ver que hay una fuerte relación entre los resultados educativos de hoy y las tasas de analfabetismo que había hace 40, 50, 60 o 100 años, ¿no? Entonces, digamos que esto es como una carrera ciclista en la que todo el mundo va pedaleando, con lo cual todo el mundo mejora con respecto a sí mismo en su posición, pero los que estamos atrás, como es el caso de Canarias, tenemos que pedalear más rápido para llegar al grueso del pelotón y ya no digamos para superarlo. Y Canarias hay que destacar que, insisto, que en la última década pues sí que hemos pedaleado más rápido porque se ha disminuido más el abandono educativo, está por debajo de la media nacional y somos de las pocas comunidades, por no decir la única, que en datos como PISA ha mostrado mejoras significativas, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para pegar ese acelerón? ¿Qué debe incorporarse en el sistema? ¿Qué debe mejorar aquí en Canarias? Bueno, yo creo que ya hay factores que se están haciendo, ¿no? Como uno que destaca el propio informe, que es mejorar la educación infantil, mejorar la calidad de la educación infantil y aumentar la oferta, que uno de los planes que hay, aumentar la oferta hacia los 2 años. Luego hay otro elemento que es reforzar aquellas zonas de más riesgo del sistema, es decir, donde hay más posibilidades de que el alumno abandone, y eso también pues se está haciendo. Ha habido este año una contratación de casi 1.500 profesores de refuerzo para los centros con más dificultades socioeconómicas y culturales, que suele ser donde hay más posibilidades, insisto, de ese abandono educativo. Las políticas de becas también ayudan, y luego, como estábamos comentando, pues tener una FP más sensible y más flexible, ¿no? Que el gran aumento que hemos tenido en la última década muestra que los avances que se están haciendo en FP, tanto en Canarias como en el conjunto de España, están siendo positivos, ¿no? Pues José Saturnino García, director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, gracias por habernos ayudado a comprender mejor la situación de la educación aquí en Canarias. Buenos días. Buenos días.